¿Habrá algo peor que pasar la noche en casa ajena y escuchar ruidos, ver cosas y no saber para dónde correr o cómo ponerte a salvo? Nos llegó esta experiencia que describe una serie de visitas extrañas a la casa de un amigo de la infancia. Apaga la luz, colócate los audífonos y suscríbete porque este no será el único relato de la serie de historias aterradoras ocurridas en casa ajena. Ahora sí, que venga la oscuridad. La casa de Gabriel, a diferencia de mi casa, era enorme. Gabriel, hijo de la directora de mi escuela primaria, me invitaba seguido a jugar. Nuestras madres terminaron haciéndose amigas, por lo que las visitas a su casa generalmente se prolongaban. Primero estaba la entrada, un amplio portón de madera, barnizado, siempre brillante. Luego una entrada para coches. Ese camino, decorado con verdes pastos, llevaba hasta el fondo donde estaba la alberca. Ese niño vivía en una lujosa casa con piscina, como nunca antes había visto en la ciudad. Un pasillo techado comunicaba con una amplia estancia rodeada de altos cristales que dejaban ver muy bien el patio. Después del camino de rocas en el que se estacionaban los vehículos de la casa, había un muro muy alto, cubierto completamente por oscuras enredaderas. El papá de mi amigo siempre estaba en su despacho. Mi mamá y la directora se quedaban en la cocina tomando café y platicando. Nosotros salíamos a jugar al patio toda la tarde. Las tías de Gabriel, sentadas en una banca del jardín, nos vigilaban todo el tiempo. Siempre pensé que esas mujeres eran brujas. Ellas no eran como las películas te muestran que son las brujas. Sus tías eran muy serias, siempre tenían una postura solemne. Ambas llevaban el cabello suelto, largo y muy bien peinado. Siempre recuerdo que cuando estábamos dentro de la sala, las tías de Gabriel se la pasaban mirando el polvo de las mesas y de las repisas. Iban y venían, no nos descuidaban ni un momento. Hacían muchas cosas extrañas, se quedaban mucho tiempo mirando los cuadros de las paredes, calculaban que estuvieran colocados perfectamente, simétricos, alineados con el resto de la casa. No importaba cuántas veces lo intentaran, siempre les quedaban chuecos, unos por milímetros de un lado, otros con varios grados de diferencia con relación al piso, al techo o a las ventanas. La directora siempre terminaba acomodándolos, a ella no le costaba trabajo hacerlo, un ligero toque y ya quedaban. Eso sucedía todas y cada una de las veces que yo me encontraba de visita en aquella casa. Estaba convencido de que mover los cuadros era una tarea de diario. Lo primero que hacía al poner un pie en la espaciosa sala era ver si los cuadros estaban derechos o si necesitaban que alguien los acomodara por 10ª ocasión en todo el día. Una noche, después de haber pasado la tarde del domingo con Gabriel, regresamos a casa. Los cuadros de nuestra sala, todos estaban bastante movidos, inclinados casi a punto de caerse. Dejé lo que estaba haciendo cuando lo noté y me puse a enderezarlos. Cuando terminé, me cayó el 20. Eso nunca había ocurrido en mi casa. En verano, Gabriel nos invitó un fin de semana completo a pasar en su casa.
Mi madre llevó libretas para mostrarle a la directora unos bocetos que tenía para el diseño de un par de vestidos. En el patio estuvimos todo el día y parte de la tarde hasta que comenzó a oscurecer. Entonces cenamos al aire libre, en unas mesas de metal sobre las que sirvieron una charola de fruta y una bandeja con sándwiches asados. Las tías de Gabriel nos miraban desde el interior de la casa, a través del cristal. Sus miradas eran incómodas. Durante la cena, mi madre y su amiga se pusieron de acuerdo para darse una vuelta al súper para comprar algo antes de que cerraran. Nos dejaron en la sala con la televisión encendida. El despacho tenía la puerta abierta y desde que nos quedamos a esperar podíamos ver al papá de Gabriel sentado ante un escritorio de madera. Las tías de mi amigo alternaban sus miradas, por momentos veían la tele y luego nos miraban a nosotros. A las 10 de la noche, nuestras madres todavía no volvían de hacer las compras. Ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento el señor se levantó de su escritorio, apagó las luces y salió del despacho. Cuando vimos, la puerta seguía abierta, pero ya no había nadie dentro. El ruido de la televisión provocaba eco hacia el fondo de un pasillo de amplios cristales. Ese corredor llevaba a la cocina. Ahí, en la oscuridad, estaban el par de mujeres que nos habían vigilado mientras la directora y mi madre se ausentaron. La luz de las farolas del patio iluminaba ligeramente la cocina. Me senté dándoles la espalda para no sentir sus miradas. De un momento a otro, las luces de toda la casa se apagaron. Se hizo un silencio que se podría confundir con un agudo zumbido. Perdido en la oscuridad, Gabriel me dijo que eso había estado pasando mucho últimamente. Me acerqué a él siguiendo su voz, recorriéndome sobre el borde del sillón. Inesperadamente, las luces se encendieron. La televisión se prendió, quedé deslumbrado por un segundo, pero entonces busqué a mi amigo con la mirada. No estaba más en la sala. En la cocina tampoco vi a sus tías. Me levanté y me asomé al despacho. Me había quedado solo en esa casa en un instante. Las divisiones traslúcidas, las ventanas que daban al oscuro patio, los lúgubres salones con sus puertas abiertas, la gran cantidad de espejos en las escaleras, en todos los rincones de la casa. Todo en conjunto era espantoso y tétrico. De pronto, escuché el agua de la alberca agitarse. Me levanté, salí de la estancia, respiré aire fresco de la noche y miré hacia el fondo de la propiedad, el lugar más oscuro de toda la casa. Ahí estaba Gabriel, en medio de las dos siluetas de sus tías. Desde el interior se escapaba un poco de claridad que me mostró que los tres miraban hacia el agua y me daban la espalda. Desesperado le grité. Aguardé varios minutos, no quise alejarme de la luz. En un momento, mi amigo caminó de vuelta a su casa. Cuando se acercó a la luz, pude ver que tenía la mitad de los pantalones y sus tenis empapados, escurriendo de agua. Recuerdo que mientras él subió a su recámara, yo volví desconcertado a la sala. Los pequeños charcos de agua que había dejado a su paso desaparecieron. En mi mente está la memoria de que una de sus tías limpió inmediatamente el piso de madera con un trapo. Lo que no me queda claro es el momento en que entraron de nuevo a la casa. Y pensándolo bien,
Tampoco escuché cuando salieron al apagarse las luces. A partir de ahí, no pude estar tranquilo. Me sentía nervioso, observado, pero a la vez también tenía un sentimiento de vacío, de abandono. Gabriel bajó unos minutos después, como si nada. Con los pies y el pantalón secos, tan solo había subido a cambiarse. Las tías volvieron a la cocina. El ambiente que se respiraba era mucho más extraño que nada. En un momento, cuando se cansaron de mirarnos, caminaron hacia el fondo de la cocina, abrieron la puerta de una alacena y ambas entraron, una tras de otra. La puerta de la alacena se cerró. Pude ver sus rostros distorsionados a través de un cristal traslúcido. Mi amigo me estaba observando. Luego miró hacia la cocina y me dijo casi susurrando: «Ya se van a dormir». La directora y mi madre llegaron poco antes de la medianoche. Bajaron de la cajuela de la camioneta varias bolsas. Se tardaron porque antes de volver a casa pasaron a cenar. A mi mamá le sorprendió encontrarnos solos, pero no dijo nada. A esa hora nos acompañaron a la recámara de invitados donde pasaríamos la noche. Si antes pensaba que ese par de mujeres que se escondían en la cocina eran brujas, a partir de esa noche ya no me quedaba duda alguna. Mi mamá quedó dormida casi inmediatamente. Se acostó en una cama individual y a mí me tocó un polvoriento sofá-cama. Me quité del cuello una cadenita con una cruz. Lo hacía siempre antes de dormir, solo que en esa ocasión no encontré dónde colocarla. Me estiré para ponerla sobre una mesita que tenía a unos pasos. Cerré los ojos para quedarme dormido, pero el silencio no me dejaba. De vez en cuando aparecían ruidos. Al no conocer bien ese lugar, me resultaba imposible averiguar de dónde salían, pero se escuchaban por toda la casa. Pasaron las horas y yo seguía dando vueltas sobre el sofá. De pronto escuché un claro ruido en la cocina. Eran cubiertos lo que se revolvía en los cajones. Me había estado aguantando las ganas de ir al baño para no salir en la oscuridad, para no tener que transitar por un corredor desconocido. No pude aguantarme más y entonces salí. Traté de no hacer ruido para no molestar a nadie. Iba mirando hacia el piso, dando cautelosamente cada paso. Poco antes de llegar al baño, vi una cara asomada por el resquicio de la puerta. La luz estaba apagada, pero se encendió e inmediatamente una de las tías de mi amigo se retiró del umbral y cerró. Estuve esperando varios minutos, aguantándome las ganas que iban y volvían. En un momento se abrió la puerta. Lentamente, del interior salió un chorro de aire frío, pero no más. Me asomé después de un rato, toqué suavemente la puerta con los nudillos, susurré, pregunté si había alguien dentro. Nadie respondió. El baño estaba vacío totalmente. Entré sin tantas ganas, deseando con todas mis fuerzas que terminara esa noche y pudiera estar de nuevo en mi casa. La luz del baño se apagó repentinamente. La voz de Gabriel retumbó en mi memoria. Recordé que me había dicho que fallaba la luz en esa cuadra muy seguido. Por la ventana del baño entraba un ligero resplandor.
mismo que me mostró a una de las tías al fondo, en la bañera, de pie, con ese rostro imperturbable, pero además una ligera sonrisa que no encajaba en el rostro. Me llevé la mano al cuello buscando la cadena y la cruz. Sentí escalofríos al recordar que no la tenía conmigo. Reaccioné preocupado. Genuinamente pensé que aquel amuleto podría haberme servido de protección. Estuve a nada de gritar con toda la fuerza de mis pulmones, pero de pronto solo tuve valor para salir de ahí lo más alejado que pude de la bañera. De vuelta a la recámara de huéspedes, en el pasillo, vi que una de las puertas de las habitaciones estaba abierta. En esa, la otra tía se asomaba y miraba la escena. Mi madre ni siquiera sintió cuando volví al cuarto. Yo busqué inmediatamente mi cadena, pero no la encontré por ningún lado. Tan pronto como amaneció, le pedí a mi madre que me llevara cuanto antes a casa. Le dije que me sentía mal y que no había dormido por lo incómodo del sofá. Por decisión propia, empecé a rechazar las invitaciones de Gabriel para ir de visita a su casa. Después de unos meses, dejó de invitarme. Pasaron muchos años y un día mi madre me preguntó qué había pasado entre ese niño y yo, por qué dejamos de ser amigos. Platicamos de todas las cosas que recordábamos de esa casa, hasta que hablé de las tías de Gabriel. Entonces mi mamá se quedó callada, me miró como si no comprendiera mis palabras. Discutimos un rato y ella seguía asegurando que nunca vio al par de mujeres del que yo le hablaba. Se me hizo raro porque ellas siempre estaban ahí, vigilándonos. Un día me encontré a Gabriel en Facebook, lo agregué, le hice plática y en un momento le pregunté por sus tías. Él me respondió después de una larga pausa. Las que se metían a la alacena no eran mis tías. Tú también las podías ver. Comparte, comenta, suscríbete, déjame saber qué te pareció esta historia, qué clase de relatos te gustaría oír después. Nos importa tu opinión y ya sabes que nos puedes compartir también tus experiencias paranormales en nuestro correo conejonegroteobserva@gmail.com. Nos escuchamos en un rato. Te dejo las recomendaciones. Alguien te observa en la oscuridad.